Una de las mayores críticas que ha tenido la Biblia es que ya no es relevante. Esto lo dicen muchas personas, quizás porque los eventos más recientes registrados en la Biblia fueron hace más de 2000 años, cuando los discípulos y los demás estaban predicando el evangelio. Vamos a analizar un poco este tema y consecutivamente le vamos a dar una respuesta y así vamos a indagar mucho y creo que en este video todo va a quedar claro. Por eso quédate hasta el final y empecemos. Como pueden observar, soy una persona que me gusta leer bastante y en muchas ocasiones me he encontrado con personas que hablan acerca de muchos libros de los cuales yo no tengo ni idea, y muchos de los libros que tengo ni siquiera los he leído porque pues son muchas páginas, son muchos detalles o temas de conversación que quizás muchas veces no suelen ser tan interesantes y otros sí. Novelas que te llevan todo el tiempo buscando algo, pero resulta de que no pasa nada. Y es que a veces nosotros le damos mucha importancia a los libros porque sabemos que esto nos va a ayudar a crecer, tanto emocional como psicológicamente y en nuestra manera de expresarnos. Las personas saben que la Biblia es el libro más vendido, que es el libro más impreso y el número 1 de todos los libros, pero sin embargo ya no lo consideran relevante. Sin ir más lejos, Don Quijote de la Mancha es un libro que consideran muy, pero muy importante. Incluso lo han comparado como diciendo que es mucho mejor que la Biblia, pero esto pues ya es de ignorancia. Entonces vamos a hablar más acerca de este tema. Las personas ya quitan relevancia a la Biblia solo diciendo esto. No, es que el texto lo puede todo. Pero es curioso que los ateos la utilizan incluso para buscar referencias de las culturas pasadas y establecer líneas históricas antes de Cristo, después de Cristo, porque sin duda alguna ellos le dan una importancia a la Biblia muy importante, histórica, poética y como todo lo demás, y así se atreven a decir de que la Biblia no es relevante. Muchas personas se atreven a decir esto sabiendo que realmente incluso los científicos le han tenido que dar la razón a la Biblia. Bueno, vamos a comenzar con ciertos argumentos y les voy a decir por qué la Biblia es relevante y cuáles han sido las cosas que me han llevado a traerles este video, porque he estado investigando. Y vamos a comenzar con el primer punto. Peter Stearns, por aquí les va a aparecer el nombre ya que no sé pronunciarlo, argumenta que la Biblia ofrece la única base probatoria extensa para la contemplación y el análisis de cómo funcionan las sociedades. Básicamente esta persona, y cual voy a buscar en estos momentos algo acerca de esta persona para que así sepan quién es, dice lo siguiente de este hombre. Este hombre fue presidente del departamento de historia de la Universidad Carnegie Mellon, bueno, no sé pronunciarlo y obviamente no sé hablar inglés, y también se desempeñó como decano de la facultad de Unidades y Ciencias Sociales. O sea, ya desde solo esto que he leído sabemos que es una persona importante que ha estudiado mucho la historia. Y bueno, ha enseñado en muchas universidades, mientras desarrolló un enfoque pionero para la enseñanza de la historia mundial y también ha contribuido en el campo mediante la edición y la contribución de la serie Routledge. Bueno, sí. Muchachos, no sé leer estas cosas en inglés. Bueno, ya sabiendo quién es este hombre, que es una persona importante, que ha estudiado la historia y que se considera alguien muy importante, esta persona, como les dije, dijo lo siguiente: ofrece la única base probatoria. O sea, dice que la Biblia ofrece esa base probatoria extensa para la contemplación y el análisis de cómo funcionan las sociedades. En la Biblia están registrados los comportamientos humanos, las cosas más importantes del pasado, de cómo las personas en la sociedad convivían, las guerras como eran antiguamente y muchas cosas que se ha comprobado que históricamente sucedieron. Así que si tú quieres encontrar la mayor evidencia de las generaciones pasadas, de generaciones en generaciones, sin duda alguna la Biblia es ese registro que tenemos físico en donde está todo esto. Es por esto que los ateos y las personas que estudian la ciencia, los filósofos y todas estas personas saben que la Biblia no es cualquier libro. Y claramente este es un punto muy importante. Y bueno, continuemos con el segundo punto. En la sociedad nosotros siempre buscamos buenos ejemplos de liderazgo y malos ejemplos también. La Biblia es ese lugar en donde nosotros encontramos cómo muchas personas por sus malas conductas, por sus malas decisiones, han tomado decisiones que los han llevado
a unos grandes errores. O sea, la Biblia también tiene registro de todas estas personas que tuvieron cierto liderazgo y de cómo pudieron confrontar esto y tener éxito, y de cómo muchos no tuvieron éxito por ciertas decisiones. O sea, la Biblia tiene todo para nosotros poder investigar argumentos con una infraestructura social, con una ideología correcta. Y también tenemos registradas en ellas cosas del futuro, cosas que van a pasar y cosas que han pasado y cosas que se han cumplido. Sin ir más lejos, hoy en día en las redes sociales estamos viendo demasiado contenido en las plataformas, en TikTok, en Kawaii, en Facebook, en YouTube, incluso ya están esto de los shorts, los reels que están en Facebook también. Constantemente estamos viendo cómo muchas personas que utilizan el coach, o sea, la animación, la motivación, muchas personas que hablan de ciertos temas, incluso películas, series, gobiernos, muchas cosas están basadas en la Biblia. Utilizan textos bíblicos, utilizan la motivación de ciertos textos y allí afirman sus pensamientos y creencias estas personas sin ser cristianas. La Biblia es considerada una inspiración divina y un registro de lo que es la relación de Dios con el hombre. Bueno, pasemos al siguiente punto, al tercero, y dice lo siguiente esta frase: es de saber que el bien y el mal es un claro ejemplo de la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia. Fyodor Dostoyevsky dijo: si Dios no existe, todo está permitido. Seguramente ustedes vieron la película Dios no está muerto. Incluso yo aquí tengo los dos libros que gracias a la editorial CLS pude obtener estos dos libros, y obviamente en estos dos libros podemos tener una evidencia, un estudio realizado acerca de lo que es la existencia de Dios, ya que en la película como tal se argumenta por medio de un profesor de que Dios está muerto, pero este joven, el que está exponiendo de una manera amplia, al haber estudiado este primer libro, argumentó lo siguiente, de que Dostoyevsky dijo la siguiente frase: si Dios no existe, todo es permitido. O sea, la ética es una gran comprobación de que Dios existe. Voy a aprovechar y voy a leer rápidamente esto que me parece muy importante, anexarlo a este video, entonces voy a continuar. Vea, dice: la ciencia no puede decirnos cómo debemos vivir, lo que está bien y lo que está mal, el bien y el mal. Los científicos pueden ser personas éticas y morales, pero no derivaron ese carácter de la experimentación científica. En otras palabras, un científico no llevó a cabo un experimento y concluyó científicamente que el asesinato estaba mal. La ciencia no puede responder los asuntos éticos más profundos de nuestro día. La ciencia no determina la ética. La ética debe ser una guía para la ciencia. Esta puede explicar lo que sucede, pero no determina cómo debemos vivir. Por ejemplo, los científicos pueden estudiar las consecuencias de ciertas acciones, tales como la claridad o el abuso. Sin embargo, nunca pueden justificar por qué una acción es normalmente superior a otra. Así que este claro ejemplo es una veracidad completa de la existencia de Dios y de que todo lo que está registrado en la Biblia también es claro y evidente de que sí es verdad, ya que la Biblia contiene todos estos argumentos de qué está bien y qué está mal, de qué es aquello bueno. Es allí donde encontramos incluso la ética, encontramos todo este tema amplio del bien y del mal. Pero continuamos con el cuarto punto y vamos a analizar un poco más porque este video se está poniendo muy interesante. El modelo de la evolución, el modelo de todas estas personas que existen en la actualidad, nos dice que la contribución al bien mayor, aquellas personas que se han visto beneficiadas, que tienen riquezas y todo esto, o sea, la sociedad apunta a que nosotros tenemos que aportar a aquellos que van económicamente mucho mejor. Por eso dice esta frase: el modelo de la evolución social dice que nuestra contribución al bien mayor es lo único que importa. O sea, la sociedad siempre te va a decir esto, pero la Biblia dice lo contrario. O sea, el Señor inventó la justicia social. No sé si entienden esta parte. El Señor fue quien nos dijo a través de la palabra de Dios cómo hacer justicia con los pobres. Proverbios 20:10 dice de la siguiente manera: abominación al Señor son por igual pesos desiguales y medidas desiguales. En Levítico 19:15 dice: no serás parcial con los pobres ni harás caso de los grandes, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, no importa si tiene riqueza o si es pobre, usted con justicia, con el bien, o sea, vas a juzgar cómo vas a contribuir a este punto. Entonces vemos que la sociedad siempre va a apuntar a un bien económico en donde se beneficien los que más dinero tienen. Pero
Dios nos muestra a través de la palabra de Dios la justicia social. Ahora sí, pasemos a la conclusión de este video, que esto es a lo que yo quería llegar. El marco adecuado para entender la historia del ser humano no es buscar los triunfos de los seres, sino el pecado. Así como lo oyen, el mismo pecado. De allí es donde nosotros debemos fijarnos. Si usted quiere entender la historia, busque cuáles fueron los errores, lo que pasó en el pasado, aquellas cosas que marcaron. Podríamos hablar de Hitler, podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, podríamos hablar de todos estos temas. Es allí donde debemos de focalizarnos nosotros, en qué ha hecho que muchas sociedades y muchas personas fallen. Es allí donde entra este punto, la redención y el juicio. Todos sabemos que la palabra de Dios focaliza lo que es el juicio y la redención, de cómo nosotros podemos redimir nuestros pecados y también de cómo nosotros algún día tendremos que compadecer delante del Señor. Y perdonen que gagué, pero no quiero extender más este video. En cuanto a aquellas personas cristianas que dicen que la Biblia solo es una guía moral, que aquí está el manual de cómo vivir, la Biblia no fue escrita solamente para esto. La Biblia es una carta de amor. Es mostrarnos a nosotros el origen del pecado, de cómo este pecado arrasó con muchas sociedades y de cómo Dios intervino a través de la historia para venir y dar su vida por nosotros. O sea, esto es como una carta de amor, como dejando la evidencia de todo aquello que Dios hizo para darte la salvación, para el día que venga el juicio tú tengas esa aprobación de Dios y puedas vivir eternamente con Él. Ahora, muchas personas se preguntarán, ¿es relevante la Biblia el día de hoy? Pues en este video he dejado claro varios puntos y espero que en serio los hayas analizado, porque sin duda alguna esta es una clara evidencia. Este video mismo, todo lo que hablamos, es una clara evidencia de que la Biblia es súper relevante, de que la Biblia es única y de que todos estos libros, todo lo que nosotros podríamos leer, nunca van a llegar a superar este hermoso libro que es la palabra de Dios. Te desafío a vencer.